pero Sandro siempre fue lateral izquierdo y contención. Y después pasa a contención, sí. Pero históricamente él nace como contención. Y don Hernán Morales señalaba en la narración también a Leo González en el Herediano, que estaba apareciendo y haciendo sus primeras armas. Le pregunto en un momento, ¿y quién es la banca de Harold Wallace? Porque siempre juega, ¿verdad? Alexander Castro. Y le dice Hernán que es Alexander Castro, Harold Wallace, Jervis Drummond, que eran como los laterales derechos, y Giovanni Jara, que todavía estaba en el Herediano, Rudo, que eran los laterales derechos. Vladimir Quesada, que también estaba con sus últimas temporadas, que jugó. Eran los nombres más habituales por banda derecha en ese momento. Sí, pero laterales con ese toque. No. Y esa capacidad de enfrentar en el 1 contra 1 y combinarse, hacer paredes con los mediocampistas, ahí es donde cuesta observar ahorita. El juego de memoria también. Sí, o sea, por los movimientos ya establecidos. Usted hoy en la selección de Costa Rica no se topa 3-4 jugadas con las características de esa generación. ¿Cómo es que le llamaban a esto de las pequeñas sociedades? Las pequeñas sociedades. Recuerdo que en ese entonces, yo estaba chiquillo, pero decían las pequeñas sociedades de la liga, y entonces llevamos al lateral, al contención, al armador. Era Wilmer Carlos lateral, Castro, Wilmer Harold Wallace. Y el central, y entonces usted decía la sociedad de tal, y Guima, me recuerdo que lo decía, son las sociedades, las pequeñas sociedades que hay que armar de los diferentes equipos. Ahora no se ve eso. Y algo que la gente... si se ve, tal vez no se siente tanto como en ese entonces. Y algo que tal vez la gente no tiene claro, pero era la alta preparación y condición física que tenía Wilmer López. Porque no solo era la calidad técnica que tenía para armar las jugadas, sino, ponga la atención a los videos que están saliendo mucho últimamente de los partidos anteriores. Wilmer siempre la daba y aparecía mostrándose nuevamente para que se la volvieran a dar, y por toda la cancha. Por toda la cancha tenía una dinámica de juego impresionante, que se le daba su buena condición física. Su físico no aparentaba eso, pero Wilmer tenía una condición física impresionante para poder rendir y acompañar siempre la jugada y desmarcarse, que esa era una de las virtudes del 6 de la liga. Pero cuando vamos a la situación de que no hay más, o que no, digamos, el país no puede volver o no puede sentarse simplemente, no aparecen, no hay quienes tengan esta condición, o no hay, digamos, y detenerse porque no aparecen. Usted preguntaba, Pablo, ¿se avanzó? A hoy, 19 años después, por ahí, yo le digo a usted, se avanzó y se retrocedió otra vez. O sea, logramos avanzar, sí, en algún momento el fútbol de Costa Rica estuvo muy bien colocado a nivel de área, a nivel de que enfrentábamos a cualquiera. No me acuerdo con quién hablaba que usted veía a un rival de pesos pesados, así, venía Uruguay y usted decía ahí no pasa nada. Pero eso fue solo un año. Fue solo un año, eso fue una ilusión. Fueron como 2 años. De un año, fue solo el 2014, fue solo el semestre de finales del 2014, porque luego nos empiezan a meter golpes que nos empiezan a sentar en la realidad, porque no duró ni un año, porque recuerdo que pasa Brasil 2014 y aparece Copa Oro 2015, donde supuestamente llegábamos como los grandes favoritos y volvimos a hacer lo mismo de siempre, simplemente una opción ahí de un equipo que le costó ganar partidos, que no sé, yo digo, no fue ni siquiera un año. Pero cuando vino, por ejemplo, España a jugar acá, que se le hace un buen partido, ¿verdad? Digamos, pero que todavía en ese momento no había sido el mundial. No, por eso. Todavía era pero era la misma generación. Uno vislumbraba un Costa Rica aguerrido, esforzado, pero no pensando en que le podíamos ganar a España. No, pero es que a mí me parece que después del partido de la nieve, Costa Rica reacciona y se da cuenta. Duramos menos de un año. Es que fue como una ilusión de 6-7 meses. Pero era esa generación que termina la hexagonal muy bien. Pero yo no puedo hablar ni siquiera de generación, Rodolfo. Yo hablo de 6 meses. De 6 meses. No, hombre, no puede echarlo abajo así. Claro, obviamente. Le puedo hablar de 6 o 7 meses de ilusión, que fue antitos del Mundial, terminando la eliminatoria, el Mundial. Costa Rica enfrenta. Ya Pablo, después empezamos a darnos cuenta cuando empezaron a llegar. Es más, apenas se va Pinto de aquí y empiezan los problemas,
que fue como 3 días después del Mundial, empiezan los problemas y empieza a salir el montón de suciedad que había y demás, ahí nos dimos cuenta que fue una linda ilusión de 6 meses. No, pero después se va y nos pide revancha a Uruguay y se la damos allá en el Centenario y no nos logran ganar. Eso fue y como se 2 viene meses para después acá del Mundial. y se ¿Usted se viene acuerda después. quién fue el técnico después de Pinto? Espérese. ¿Usted se acuerda quién fue? Sí, buen chop. Y le pareció después- brillante No, pero o sea, lo que digo es que se sostiene un poco, porque después viene No. Uruguay a jugar aquí y se le gana. Ganar a Uruguay no es tener una gran selección, ¿verdad? No. Bueno, si quieren bajarle el piso, si ganarle a Uruguay es cualquier No, cosa, está bien. Ponerlo como importante, Está pero bien. no estamos hablando que ni siquiera fue un año. No, yo no puedo ver. La eliminatoria, el partido de la nieve es en el inicio del marzo. hexagonal y hay que darle toda una vuelta al hexagonal para volver a enfrentar a Estados Claro, pero Unidos. recordemos- Y cuando viene Estados Unidos aquí se le meten 3 con Johnny Acosta anotando el inicio. Y después Celso Borges que aparece y esa eliminatoria fue, Sí, fue muy buena bonito. a partir Pero a partir después de del la nieve. Mundial todo se vino abajo, ¿verdad? Paulatinamente Pero y es nos que, caímos pero otra es vez. que suena muy bonito cuando ya viste el final de la historia película. y lo pones como todo junto. Está bien, después del partido ese de la nieve, Costa Rica toma un aire y demás, juega bien, pero nadie todavía apostaba de que íbamos a ir a hacer un buen mundial. No. Sí, igual. Nadie apostaba. Estoy seguro que Era Rodolfo era un tema también más criticó emotivo cuando que jugamos contra futbolístico. Japón, ¿verdad? No, pero Claro, por porque, supuesto, pues, pero era la misma generación. Tenés que poner que efectivamente fue una buena eliminatoria, hubo un buen mundial, pero yo ahí yo por lo menos no puedo hablar de que Costa Rica, que pensábamos ganarle a todo el que nos enfrentáramos durante un año, duramos esperando, que fuimos el coco un año. No fuimos el coco ni. Yo creo que nos bajaron de la nube en 6 meses. Porque yo ni siquiera meto la eliminatoria, éramos coco. En la eliminatoria lo hicimos muy bien, ganamos en partidos importantes, pero no nos veíamos como el coco. El coco ni del área ni de nada. México andaba mal, pero aún así nosotros no era que pensábamos que podíamos enfrentarnos a cualquier Y ganarle. Después del Mundial, sí, en el Mundial ya empezamos a sentirnos así. Sí, porque pero incluso nos los duró muy fogueos fueron poco. malos, Pablo. Claro. Los fogueos para Brasil Sí, fueron pero malos. Imagínense que el partido de la nieve fue el 22 de marzo de 2013. Sí, Rodolfo, pero es que usted está metiendo la eliminatoria y ya está calificando a Costa Rica desde la eliminatoria como el coco, que habla usted de que le el podíamos Coco, ganar a cualquiera. No el coco, pero estábamos creciendo, ¿no? Sí. Nadie habló de que fuéramos Usted lo está la última diciendo. Coca-Cola en el Usted- desierto. No. usted lo ha dicho. Yo dije Que- que fue el mejor nivel que tuvo Costa No, Rica. usted dijo que podíamos a nivel de selección, enfrentar a crecimos. cualquiera y que sentíamos que podíamos ganar. ¿Sí? Y no era cierto. ¿Cómo no? No, No, hombre. no Aquí era cuando vino a cierto. Estados Unidos alguien tenía duda de que se le iba a ganar. No, pero O no a México. cualquiera, no a cualquiera. Estás hablando del área. Sí, porque- Es sí, que era porque no más había emocional, posibilidad de Rodolfo. jugar Fueron contra victorias otros. más emocionales que lo que se podía ver en la ¿Usted cancha. se acuerda del partido de Jamaica que es el que nos termina dando la clasificación? Allá, sí. ¿Usted se acuerda de lo que se sufrió ese partido? Sí, un Durísimo. 1-1. En Jamaica, ¿verdad? Sí. Contra Jamaica. Y O sea, fue una buena eliminatoria, pero sí, yo no sí, sé, sí. yo no Pero no aquí- fue que todos los partidos fueron perfectos Claro. tampoco. No, y Contra aquí uno Honduras, no que habla. ganamos 1-0 apenas acá. Y se perdió allá. Con un gol de Miller ahí No, allá encontrado. se empató, creo. Allá se perdió 1-0. Sí, se perdió perdió 1-0. 1-0. En San Pedro Sula. Y después se vino aquí contra México y vieron ustedes la cara del Chicharito Hernández. Sí, ahí pero sentado eso en era el porque Estadio México Nacional. estaba pasando por un momento terrible, ¿verdad? Porque no fue solo contra Costa Rica, estuvieron a punto de quedar eliminados de la. Nosotros de la hicimos hexagonal. una buena eliminatoria, pero no podemos hablar de que ya porque esa eliminatoria, que a partir de ahí era que sentíamos que podíamos enfrentar a cualquiera y le ganábamos a cualquiera. Si aquí todo el país, cuando vimos los rivales del grupo del mundial, decíamos que no nos iba a pasar. Por eso yo digo, la ilusión nuestra, yo de que podíamos enfrentar a cualquiera fue la del mes del mundial. Y además no pongo ni la del mes, fue después del partido que le ganamos a Italia, que ahí fue donde sentíamos, y eso duró, si acaso duró 3 meses o 4 meses. Después nos empezaron a dar los golpes de realidad, que fueron durísimos, durisísimos. Yo creo que para todo el que no se gusta el fútbol, fueron golpes durísimos de realidad que nos llevan a un descenso 2015. que empieza del finales del 2014. No, en 2014 no se perdieron partidos.
pero usted veía después de la salida de Pinto, Sí, ya veníamos evidentemente que había bajando. algo que no estaba bien. Después de la salida de Pinto, esto empieza como así y en un descenso clarísimo que nos lleva a hoy. Entonces, ahora usted decía que de estos 19 años usted ve como que ascendimos y descendimos. Yo digo, está bien, ascendimos, pero fue un ascenso de 3 meses, que es lo que no ocupamos, que fue un ascenso rapidísimo, y de un descenso también rapidísimo. A mí la Entonces, única selección que en su momento me daba la confianza de poder ir a ganar a donde fuera fue la del 2001. 2001, 2002, esa generación. Y ojo lo que estoy diciendo, 2001, 2002. Porque ya 2003, 2004 ya volvió a pasar algo muy similar, donde el nivel no era el mismo. Pero tampoco fue real que del 2001 al 2002 le ganábamos a cualquiera, porque la mejor generación Sí, no llega y no clasificó. clasifica a una Correcto. segunda ronda del mundial. Lo que pasa es que ahí siento yo que fue una situación de planteamiento en el último Por partido. como jugábamos, sí teníamos para más. Porque Costa Rica jugaba bien, jugaba bonito, proponía, iba al frente. Sí, pero en un Pero mundial. al final no le alcanzó. En, eso un estamos mundial, ¿qué completamente- necesitas? Sí, ganar. Ganar. Ganar y resolver. Hacer puntos. Tácticamente, claro, para clasificar. Para clasificar. Pero después vino la Copa Oro, la Copa América, digamos, donde Costa Rica tenía esa personalidad para ir a jugar contra quien fuera. Que esa generación no logró la de Brasil, estamos completamente de acuerdo. Pero en el desenvolvimiento futbolístico, esa generación de 2001 es que daba gusto verla. Y fueron detalles lo Y que en le Brasil faltó. 2014 me quedo con el partido contra Italia. Digamos que usted ve un orden y un juego realmente muy bueno de la selección nacional. Solo un partido de rescate. De ahí después la actitud hombre, contra Mike. Uruguay. No, todos estamos. es que no. O sea, el Pero- partido pero- contra Uruguay usted Claro, por se coraje. lo recomiendo por cualquier cosa. No, ya lo vi. ¿Estaba en el estadio usted? No, Ah. estaba en Brasil, pero no me tocó ir a ese partido. Pero viendo el orden táctico, la propuesta contra Italia, usted ve y que se propuso y cómo se jugó contra Italia, para mí es de los partidos mejores tácticamente que ha tenido Costa Rica después de los que yo vi en el 2001, ¿verdad? Por propuesta, por iniciativa. Que fueron más efectivos, claro, lógico. Pero, el digamos, mundial, ¿de qué el nos mundial sirvió? para mí es algo que pero todos los partidos yo creo que son una obra maestra. Pero o sea, digamos, si vamos al fútbol nacional, pasó el Mundial de Corea-Japón 2002, pasó el Mundial de Alemania 2006 y pasó Brasil 2014 y ahora Rusia 2018, 4 mundiales en ¿cuántos años? Del Corea-Japón 2002 al 18, en 16 años. Vimos ayer un partido que llevaba 21 años Costa Rica sin ir a una Copa del Mundo, ¿verdad? Porque el partido de ayer, que se vio ese clásico, es antes del Mundial de Corea-Japón 2002 y significa que estábamos con 21 años sin haber tenido una participación de Copa del Mundo y ahora revisamos 19 años después un clásico versus lo que se ve ahora. Han pasado 4 mundiales en estos 19 años y el crecimiento que nos han dado los mundiales a nivel deportivo en cancha al fútbol nacional, yo no sé, pero yo no lo veo tan claro, digamos. Hoy la idea y la propuesta de jugar al toque, que supuestamente es muy novedosa en nuestro país, ya se implementaba. Y si usted lo ve, el partido de ayer, yo no veía el estilo de pelotazo largo a que un delantero buscara ganar por fuerza. Yo ayer veía toque balón, el toque en el medio campo, la sucesión de pases. De hecho, hay un momento en una de las transmisiones de este fin de semana donde el narrador, creo que es Pilo, dice, volvimos al toque, que la pelota para atrás y para adelante y 400,000 pases, dice algo así. Sí. En el partido y nada. Entonces, ¿Que para qué? Decía. ¿Que era para qué? la propuesta que hoy es una gran novedad en el fútbol nuestro. Hace 19 años se daba también. Entonces, tampoco estamos hablando de que en 19 años veamos un partido, y hablo de campeonato nacional. Yo no estoy hablando del crecimiento profesional de cada uno de los jugadores, que creo que ahí sí hay un avance enorme en el crecimiento individual. Pero como fútbol nacional en partidos, 19 años después, 4 mundiales después, vemos un partido del 2001 donde no llevamos 21 años sin ir a un mundial y vemos hoy
del 2020 y no encuentro gran diferencia realmente. Y ahí es donde usted dice, el fútbol nacional creció realmente en estos 19 porque años. es que no se puede decir de que se creció porque son ciclos pequeños y ojo, estamos hablando de mucho tiempo, por eso son ciclos pequeños, porque, por ejemplo, llegó una época donde el arte de defender, pero por ejemplo, sumar esos ciclos pequeños dan 19 años después que usted puede hacer una suma. no, que estamos en la curva, o sea, ha sido inestable. La curva va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia arriba, va hacia abajo, porque tuvimos la época del machillo y donde el arte de defender era lo máximo y amarraron 0-0, irnos a penales y salir campeones. Y Yacone también lo hace con Pérez Celedón y el Pinto también se encierra y amarra a los rivales y consigue sus resultados. Entramos a una época donde el fútbol defensivo y de amarrar era lo que nos daba resultados, ¿verdad? Con Guima no, con Guima era juguemos lindo y ganemos y nos alcanzaba por el talento que había en esa generación de futbolistas de 2001, que ahí lo veíamos, usted veía el partido de ayer, el clásico, y usted hacía una unión de jugadores y usted decía, este equipo tiene que ir al Mundial porque realmente hay mucho talento aquí. Pero ahí el fútbol era lindo. Y más bien yo creo que eso nos pasa factura en el Mundial del 2002 que decía Minor. Porque en ese entonces, donde se jugaba bonito, donde se combinaba, vamos y le queremos jugar así a Brasil, donde necesitábamos un empate, con un empate clasificábamos. 5-2. Y nos abrimos y nos meten 5-2 en un partidazo que hace Costa Rica, donde la tuvo, donde se jugó de tú a tú, pero al final nos llevamos 5-2 contra la campeona del mundo. Se debió haber enfrentado hacia el partido. Da para discutir, ¿verdad? Yo hubiera preferido tal vez amarrar un 0-0 como fuera o el 3-2 en el momento como se jugó estaba contra Holanda al final y irnos a penales buscar un empate que nos clasificara. Pero yo creo que son ciclos donde en esos 2001, 2002, 2003 ahí se jugaba muy lindo. Después pasamos a una época donde entra el machillo y hace todo lo suyo con la cantidad de campeonatos que consigue. Y que ahorita estamos intentando retomar ese ritmo desde el 2002, pero no nos alcanza porque no veo que haya tanto nivel acá en nuestro país para hacerlo. Pero yo todavía lo que voy es que la suma de todos esos procesos que habla usted nos lleva a que 19 años después nuestro fútbol no tenga no tenga ni más ritmo, no hay más ritmo de competencia, son pocos los partidos con alto ritmo de competencia. Y ahorita en el actual campeonato le puedo recordar el Herediano Alajuelense del pasado hace un mes aproximadamente, ese con un alto ritmo de competencia, pero si usted ve, no hay un mayor ritmo de competencia, sigue siendo ese uno de los grandes problemas del fútbol costarricense que no se resolvió. Entonces, sumas los procesos y el resultado final del proceso no te da un avance ni de un 10%. Que quizás se da un avance de un 10% en profesionalización o más, porque creo que sí se ha profesionalizado y es muy evidente que los partidos ahora son más restrictivos en un montón de cosas, que se tiene más profesionalizado el asunto en todo el sentido de la palabra, pero en calidad, en cancha, el crecimiento no ha ido de la mano con la profesionalización de la liga. No sé si me va a entender. Sí, a mí sabe que me hace falta como ganas. Viendo estos partidos, uno ve a los jugadores como que le metían más fuerza, ¿verdad? Como más pasión. Yo no sé si por ahí puede andar el tema, pero sí carecemos de todas esas figuras porque no podemos pretender tampoco jugar. Creo que Guima lo hacía porque tenía con qué. Yo estoy seguro que a Ronald González usted le da la calidad de jugadores que había en el 2001 y probablemente... Gasman, pero había que atreverse. Habría que atreverse porque claro. Carlos Castro, Tuma no habían debutado con selección. Entonces no es porque Guima tenía el talento. No. También jugadores. había que saber identificarlos, confiar y ponerlos apadrinados con una base ya muy sólida. Con Reinaldo Parks, con Marín, con Rolando, con Lavala, con Chope, con Medford. Y esos encajaban a la perfección por el talento que tenían, ahí sí. Y eso es lo que nos falta hoy, porque seguimos dependiendo de una selección con muchos años. No tenemos tanto esa posibilidad de agarrar a jóvenes que realmente están demostrando cosas interesantes y acuerparlos. Yo creo que pasa más por el talento. Sí, por supuesto. Eso es lo que acabo de decir. Carecemos precisamente de esas figuras en este momento. El nivel que había de algunos jugadores está... Y no sé si es por la decisión de irse del país y que al final se terminan cortando algunas carreras, ¿verdad? O no explotan tanto como se quisiera.
por la decisión de irse tan jóvenes y que al final en el fútbol internacional vemos a muy pocos ticos destacar ahorita. ¿O es más fácil llegar a la primera? Igual en esa época no dependíamos de eso, ¿verdad? Porque la gran mayoría de jugadores estaban aquí en nuestro país. Eran contados los legionarios. Era Guanchop, La Bala, Rolando. No, incluso en 2001 Rolando estaba aquí. Sí, sí. Y venía. Y tampoco es que ir a jugar al fútbol de Guatemala era tan importante, ¿verdad? Jafete está en México, Alexander Madrigal se había ido A también. Guatemala, si no estoy mal. Ajá. O sea, eran pocos. Realmente los Machón en México seleccionados. también. Los seleccionados que eran extranjeros, que jugaban en el extranjero. Y tampoco era que estaban jugando en España, en Francia. No, o sea, no. era. Creo que Chop era el único, ¿verdad? Que sí se Inglaterra. que se benefició con ir a jugar a Inglaterra. El crecimiento, por eso yo digo, La Bala. 19 años después, Alemania era. sí se nota un Grecia. crecimiento a nivel individual. Eso yo creo que no hay discusión, y es evidente que ha habido un crecimiento a nivel individual de los futbolistas, y creo que hasta de selección nacional, por la experiencia y todo que traen estos, puede uno entender que hay un crecimiento. Pero hablando del fútbol nuestro, de la Liga Promérica, el crecimiento es más, ha sido mayor la profesionalización del fútbol que el crecimiento que uno puede observar a nivel de cancha, a nivel de planteamientos. Por eso es que yo insisto, cuando un técnico llega diciendo o exponiendo que su formato es extremadamente novedoso, hay que irse un poco atrás para darse cuenta que eso no es real, digamos. Y lo de Centeno se lo hemos comprado como una gran novedad, o se lo ha comprado el país como una gran novedad, pero si nos vamos 19 años atrás, ya se practicaba el estilo de tocar el balón, de sostener la pelota, de buscar el pase en corto para llegar con jugadas armadas a la cancha contraria, y eso ya se hacía. Pablo, uno de los inspiradores de Walter Centeno es Guimaraes, precisamente viendo ese modelo que podíamos apreciar el sábado por la noche, del pase de esa selección, que Pilo hacía la reseña, y es mucho de lo que Walter Centeno creció viendo a Guimaraes, ¿verdad? Porque lo tuvo no solo en selección nacional, sino también en Belén y también en el Deportivo Saprissa. Entonces puede que haya evidentemente seguido un modelo local como el que implantó Guima hace 19 años precisamente. Por eso, pero entonces no es nada que estamos hablando de una novedad innovador, extraordinaria y así, una cosa tremenda. Que se había perdido probablemente. Claro, pero se había perdido porque los sistemas evolucionan, y el que más le había resultado efecto, o el que más ha resultado, es más, no el que había, el que más ha resultado efecto en nuestro fútbol desde la llegada de Oscar Ramírez como técnico, ha sido el estilo de buscar de buscar resultados cerrados, marcadores cerrados, partidos cerrados, y eso El jugando feo. le sirvió a Oscar Ramírez 5 veces con la Liga, le ha servido a Yacone una vez con Pérez Celedón, una vez con Herediano, le ha servido a quién más. Esos son los que Esos más son ha la visto Liga, uno. Herediano y Pérez. Pero sin ser campeón. Sí, Pérez Celedón, Herediano Pérez y la Liga del Macho. Ajá, de aquí han pasado, por ejemplo, Saprissa campeón con formatos distintos como el de Carlos Watson, Vladimir. el de Vladimir, que no era así, no era de encerrarse a buscar, y los campeonatos de Herediano con Odir, que han sido más abiertos. Con Marvin Solano, que era el de una ofensiva todavía más abierta. Bueno, y hubo ahí el de Liberia, y ¿verdad? En una época del fútbol de Costa Rica donde ingresó una serie de recursos económicos ahí que modificaron todo el plano futbolístico. 2009, ¿verdad? Liberia y Brujas, Ajá. que obtuvieron títulos. ¿Qué nos explica ahí tal vez por qué no fue que fuimos al Mundial? Digo, no sé. ¿Qué? Ese hueco que tuvo. Por ese- inmadurez, Por inmadurez, Bueno. por malas decisiones. Pero el hueco No, es igual, que del 2010. Sí, Sí, por ahí. pero digo, porque se estaba agotando ya la generación esa de 2002. Exacto, pero no, empezamos a ver Del todos 2006. estos 2006. todos ya. estos equipos y estos procesos que empezaron a sobresalir porque llegaron a ser campeones en nuestro campeonato, y se deja percibir precisamente en equipos poderosos, llamémoslo a nivel deportivo, como Saprissa, como la Liga, como Herediano, porque ya los jugadores no estaban. No. Porque ya habíamos perdido precisamente esa generación o esa producción masiva que en aquellos años, principios de los 2000, Saprissa y la Liga eran los que producían los jugadores, y el resto de equipos se veían beneficiados. Y ahí fue donde se empiezan a crear esta cantidad de equipos y procesos que al final hasta terminan llevándose campeonatos.
Y vimos llevaron campeonatos. y por eso. Pero lo de los campeonatos es más como circunstancia de que sabíamos que iba a pasar en el momento en el que los formatos de campeonato cambian, que le dan la opción a que un equipo, sin necesariamente ser el más ¿cómo se llama? El más constante, termine siendo campeón. Entonces yo creo que más que sea producto de los títulos de estos equipos, me parece que los títulos más bien llegan obedeciendo a que el formato, cuando ya se atreven a cambiarlo, iba a producir, todos teníamos claro que iba a producir eso. Claro, pero las figuras ya no estaban en esa prisa ni en la liga. Sí, No, porque se pero digo, o sea, acuérdese pero cómo se armó Liberia con un montón de jugadores claro, que tenía pero yo de lo la que digo liga. es que no, a ver, para mí el hueco de no ir a un mundial no es producto de que Liberia haya sido campeón. Ah, bueno, No. Haya sido campeón. No me malentienda, yo estoy diciendo también que eso es una consecuencia precisamente de haber perdido esa producción y esa base de jugadores de selección en nuestro campeonato Que nacional. dicha que lo aclara, porque lo que acaba de decir es otra cosa. Lo No, que y acaba de decir que es precisamente el hueco no, y que lo- dejó los títulos. Eso fue lo que dije. Será por eso parte del hueco de no haber ido al mundial, fue lo que dije. O sea, una consecuencia de. No creo, yo en eso sí Se lo no. paso por escrito para que lo No, entiendan. No hace falta, ya lo que reentendí y me parece que no tiene nada que ver, porque entonces, digamos, dentro de esos títulos está solo el caso de Brujas y de Liberia, que si usted ve, y ahí sí coincido con Rodolfo, ninguno de los dos eran equipos de gente... Como Pérez, digamos, este último. No. Y porque Pérez haya sido campeón entonces, no Demuestra era que mucho- demuestra mucho lo que hay en el campeonato nacional. No, es que eso no fue producto para que no fuéramos a Rusia. No, yo no estoy diciendo eso, pero imagínese, Entonces- no, es que no me está entendiendo el tema del campeonato nacional como tal. Pregúnteme si estos equipos como Brujas o como Liberia hubieran jugado los campeonatos con equipos formados como los que vimos de la Liga de Saprissa del 2001, Pero es que lo hicieron. hubieran sido campeones. Sí, pero no fueron campeones. Liberia lo hace, el equipo campeón de Liberia es con un montón de ex campeones. Sí, Es sí. en el Exacto. momento en el que Liberia... Precisamente valiéndose de esa buena generación. ¿Qué tenía la Liga en ese momento? ¿Qué tenía Saprissa? Ya había perdido todo eso. Mantenía algunas figuras por ahí. Pero la base, esa construcción de equipo, en donde usted veía que el defensa central estaba en selección, que el lateral, si no era el titular, por lo menos era la banca el que estaba en selección, que el delantero era el que destacaba. Eso ya se había perdido. Yo hubiera deseado trabajar en periodismo deportivo durante esa época que se dieron tantas modificaciones, ¿verdad? Claro. Con el tema de los contratos y me acuerdo cuando llega Quintavalle y se va Wilmer de la liga y se va para Pero Pérez yo Celedón no y estoy todo tan eso. de acuerdo. Hubo un montón de... Porque si me voy a repasar, después de Alemania 2006 para acá, todavía no eran los legionarios la base de las selecciones de Costa Rica. Seguían siendo Del medio Saprissa local. y la Liga las bases, y Herediano quizás menos las bases de la selección. Digamos, yo no recuerdo después del 2014, es que recuerdo que la base, la gran base está en legionarios, pero aún antes del Mundial del 2014 habían algunos legionarios, pero no era que la base de la selección completa estuviera fuera del país. Ya habían más, eso sí. Pero Todavía la nivel- base El nivel no era el mismo, Pablo. pero la base después del 2006 hasta el 2010, 2011, 2012 seguían siendo los equipos nacionales. Pero el nivel no era el mismo, Pablo. Ya se había perdido. Pero sí, estamos de acuerdo. Pero yo lo que estoy diciendo es que usted dice que en esos años ya no eran las bases Sí, porque Saprissa y la Liga. perdimos la producción de Pero jugadores yo de le ese estoy nivel. diciendo que sí eran las bases. Usted recuerde quién era la base de las selecciones. Han sido en esos históricamente. Sí, la base de la hasta selección de hace poquito. la base de la selección de hoy sigue siendo la del 2014 y precisamente por eso, no porque sean los mismos jugadores, quiere decir que mantengamos el nivel. Se ha perdido y a eso es a lo que me refiero. Se perdió la producción de jugadores, se perdió el nivel y por eso el campeonato nacional llega a un punto en el cual equipos como Liberia o equipos como Brujas pudieron ser campeones. ¿Qué Les equipos de alcanzó. Liberia? Las 11 de la mañana nos vamos. Que tengan un excelente día, una excelente semana. Ya está aquí la gente de Noticias Monumental. Muchas gracias, señores. Hasta mañana, si Dios quiere.
analizamos, discutimos, Pero el juego nunca